¿Cómo están? Estamos en un nuevo capítulo de Conversaciones Desastrosas. Recuerden que estamos analizando todos aquellos temas que son los de fondo, los temas de importancia para el debate constitucional, que se va a llevar a cabo fundamentalmente cuando ya tengamos a las 155 personas elegidas que van a redactar la nueva Carta Fundamental. Y también recuerden que luego de esto habrá un plebiscito de salida para que la ciudadanía nuevamente se pronuncie si acepta o no este nuevo texto. Hoy día estoy con la doctora en Ciencias Sociales y además presidenta del Consejo de Transparencia, Gloria de la Fuente, para conversar justamente de transparencia. Así es que te doy la bienvenida, Gloria, y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, Paulina, por esta invitación y por la posibilidad de poder hablar de estos temas que son tan relevantes para el país. Exactamente, y yo creo que uno de los temas que son fundamentales y son transversales a la vida no solamente de la vida pública, de la administración pública, también en lo privado, también en lo que dice relación con la sociedad civil, es la transparencia, es la información. Entonces, partamos por lo básico. Primero, ¿qué es el Consejo de la Transparencia, el cual tú eres su presidenta desde octubre? ¿Qué función cumple? ¿Desde cuándo existe? ¿Y por qué es importante para nuestro país? Ok, mira, lo primero es decir que el Consejo para la Transparencia es una institución del Estado, no es una institución de gobierno, que existe vamos a cumplir 12 años ya en el mes de abril, y que existe gracias a la existencia de una ley de acceso a la información pública o llamada ley de transparencia también, que es la ley 20.285. El Consejo para la Transparencia es el órgano garante en materia de acceso a la información pública y tiene también un ámbito en materia de protección de datos personales, ¿no? que tiene que ver básicamente con la protección de los datos personales en relación a los que son órganos obligados en materia de acceso a la información pública. ¿Por qué es importante en el fondo la existencia de este órgano garante? En América Latina en general y en el mundo existen muchas normas en materia de acceso a la información pública que básicamente garantizan que todos los ciudadanos y ciudadanos de los distintos países, los distintos ciudadanos que tienen legislación al respecto, tienen la posibilidad de acceder a toda la información que está en propiedad del Estado con causales muy limitadas de reserva, ¿no? Esto se hace a través de dos mecanismos fundamentalmente. Uno, que se llama transparencia activa, que es la obligación que tienen todos los servicios públicos que están obligados en esta materia, en Chile son cerca de 900 y algo, a publicar cierta información, ¿no? Lo más típico es la consulta sobre, por ejemplo, resoluciones de los ministerios, servicios, municipios, universidades públicas, la información que existe sobre las remuneraciones, por ejemplo, compras, otros, ¿no? Y lo que se llama transparencia pasiva o derecho a acceso a la información pública, es decir, cuando las personas pueden ir a los servicios públicos a los que están obligados en materia de transparencia y pedir información. La denegación de información es muy limitada en la ley, tiene 4 o 5 causales en el fondo en el artículo 21 de la ley, que son las razones por las cuales se puede negar información, qué sé yo, porque es una distracción indebida para el servicio, por el volumen o por la cantidad de información, porque tiene que ver con seguridad nacional, por ejemplo, ¿no? Con política exterior que se podría ver afectada, etcétera, pero son muy limitadas. Si no está dentro de esas causales de reserva, ese servicio público debiera entregar esa información, ¿no? A todas las ciudadanas y ciudadanos, porque el supuesto que está detrás es que esto es un derecho fundamental y que la información que está en poder del Estado le pertenece a los ciudadanos, no a las instituciones públicas. Ahora, si no se entrega la información, por la razón que sea, o la información está incompleta, o las personas están disconformes respecto a lo que se entrega, pueden recurrir al Consejo para la Transparencia como una segunda instancia para poder ir a reclamar por la no entrega de esa información o porque cierta información que debiera estar pública en transparencia activa no está. Y el rol del Consejo para la Transparencia es velar, entonces, cumplir y hacerse cargo de esos reclamos, pero también estar fiscalizando permanentemente que la información pública se entregue, ¿no? Oportunamente, adecuadamente, que existan los procedimientos, etc. Y eso es lo que nosotros hacemos como Consejo. Este es un órgano que tiene 4 miembros, sus 4 miembros, un órgano colegiado que tiene básicamente 3 consejeros y un presidente, una presidencia que es rotativa, pues me toca en este periodo 1 año y medio de presidencia. La diferencia es que el presidente en general, el consejo, presidenta, tiene, además del voto dirimente, la vocería del consejo, lo que me toca a mí hacer permanentemente, y nosotros estamos permanentemente resolviendo casos, instruyendo fiscalización, instruyendo sumario. Nuestra ley, a diferencia de varias otras de América Latina, tiene además mecanismos de sanción, entonces si no se cumple con la norma podemos establecer sanciones, y eso es básicamente el consejo, ¿no? Y en eso estamos. Entonces,
hacemos una labor bien importante que tiene que ver con una cuestión fundamental. Nosotros hablamos mucho de transparencia, pero transparencia es como un valor y una buena palabra, ¿no? La encuesta nuestra dice 93% de aprobación la transparencia, es como un valor que ha ido creciendo, no hay qué actor público hoy en día no hable de transparencia, pero lo que hace la ley de transparencia y lo que nosotros hacemos como órgano garante dentro de un ecosistema en materia de transparencia es darle carne en el fondo y sentido a este que es un valor social ampliamente compartido. Ahora, cuando uno habla de transparencia, uno lo asocia a lo contrario, digamos, al secretismo, a que las cosas justamente no lleguen a las personas, y esto es un aliciente también para la corrupción, por ejemplo, para las malas prácticas. ¿Cómo juega entonces este concepto de transparencia, probidad y luchar también contra la corrupción? Porque de alguna manera están vinculadas y sabemos lo pernicioso que es la corrupción justamente tanto en el aparato público como en el sector privado. Sí, y además lo que hace la corrupción en los países solamente destruye instituciones y destruye confianza. En general, la corrupción lo que hace en los países es ir en desmedro de las personas que menos tienen, porque establece una desigualdad de plano y generalmente las personas que recurren al Estado son justamente las personas que muchas veces más necesitan de él y por lo tanto la corrupción afecta además a la gente más desprotegida siempre, ¿no? Entonces, obviamente es un flagelo y en América Latina hemos visto además las consecuencias nefastas que tiene la corrupción. Ahora, ¿qué es lo que hace? Nosotros siempre decimos esto porque es importante como también para entenderlo dentro de un ecosistema, ¿no? La ley de acceso a la información pública es una norma dentro de un ecosistema donde funcionan también otras normativas y otros procedimientos. ¿Cuáles son, por ejemplo? La ley de lobby, que lo que hace básicamente es administrar los conflictos de interés para evitar justamente la corrupción y la incidencia nefasta que puede tener las influencias fuera de los marcos institucionales. Es súper importante. Entonces, regula las reuniones para poder incidir en la toma de decisiones, regula los regalos que reciben las autoridades y regula los viajes, quiénes los pagan, quiénes son, cuál es el objetivo, etc. Existe una norma de probidad que lo obliga a todos los funcionarios, a la mayor parte de los funcionarios que tienen un alto grado de responsabilidad en el Estado, obliga a hacer declaraciones de intereses y patrimonio, por ejemplo, ¿no? Existe el deber de abstención en la toma de decisiones públicas o cuando se está en el fondo generando algún tipo de decisión que en la práctica en el fondo pueda comprometer el interés común versus el interés personal, ¿no? Y hay un cierto deber de abstención ahí. Bueno, existe una serie de normativas que conforman este ecosistema de transparencia, probidad y acceso a la información que finalmente nos ayudan no solo a combatir la corrupción, sino que efectivamente establecer una cierta igualdad ante la ley y reconociendo ante todo que los ciudadanos son el depositario y el fin último de toda acción estatal y por lo tanto tienen derecho a acceder a la información, no solamente de la información de las decisiones que se toman, sino que además poder incidir en la toma de decisiones, saber quiénes son los que inciden en la toma de decisiones y saber que cuando uno cumple una actividad pública no hay enriquecimiento ilícito detrás, que finalmente uno está trabajando para aquellas cosas que se trabajan. Y eso es súper importante en este ecosistema. Y creemos que es no solamente en función del combate a la corrupción, que sin duda es importante por lo que habíamos dicho al principio, sino que también establece la posibilidad de hacer control social. Y establece también otra cosa que es muy importante, que es la posibilidad de ejercer un derecho llave. Es decir, muchas veces ejercemos estos derechos, particularmente en el acceso a la información pública, para acceder a otros derechos. Y eso también es súper importante. Entonces, que funcione bien este ecosistema implica instituciones públicas, la Contraloría, su labor, nosotros hacemos nuestra labor, implica, por supuesto, la posibilidad de que existan normas claramente establecidas, con reglamentos claramente establecidos, procedimientos normados, pero además que existan mecanismos de sanción adecuados cuando hay vulneración a la normativa. Y eso también es importante, yo creo que ahí probablemente tenemos mucho que avanzar, hemos avanzado en los últimos años, pero tenemos todavía que avanzar. ¿Qué relación existe? Porque ya que nombras a la Contraloría, entrevistamos en un capítulo anterior a Luis Cordero y estuvimos hablando justamente de la Contraloría, de las funciones que tienen. Y bueno, y obviamente hablamos de transparencia, hablamos de probidad, hablamos de muchos de los temas de los cuales tú estás hablando ahora. ¿Qué relación existe entre la Contraloría General de la República y el Consejo para la Transparencia? ¿Hay alguna vinculación? ¿Están totalmente Nosotros, separados? sí, nosotros tenemos, o sea, de hecho funcionamos dentro de lo que hemos hablado varias veces con el Contralor, funcionamos dentro de este ecosistema justamente de transparencia y probidad. Un ejemplo, y en general tenemos una muy buena relación de coordinación entre las instituciones, porque por ejemplo pasa lo siguiente, portal de lobby.
nosotros somos desde el Consejo por la Transparencia los que manejamos el portal de lobby. En la práctica la plataforma la proveemos nosotros hemos hecho los ajustes que se necesitan, muy en coordinación con la Contraloría, pero quien fiscaliza el cumplimiento no de la ley de lobby no es el Consejo por la Transparencia, es la Contraloría. Entonces esto implica necesariamente que este ecosistema donde hay dos instituciones que tienen una incidencia en este espacio hagan su tarea coordinadamente. Hacemos lo mismo en materia de probidad. Nosotros tenemos que generar un diálogo muy permanente en esto, entendiendo los roles que tiene cada cual. Si hay materias, por ejemplo, que tienen que ver con, qué sé yo, nosotros tenemos una potestad en la ley de transparencia específica, el artículo 33, letra M, que nos faculta, por ejemplo, para velar por la protección de datos personales, que es muy genérico, para establecer mecanismos de sanción u otra cosa, pero quien puede vigilar efectivamente, establecer sanciones, si así correspondiera a la Contraloría, entonces nosotros oficiamos permanentemente a la Contraloría. Cuando hay materias que tienen que ver con el rol de la Contraloría respecto a la administración del Estado, también copiamos en general nuestras resoluciones, nuestras decisiones a la Contraloría General de la República, y eso ha garantizado a la larga una relación muy estrecha con la Contraloría. Yo creo que esto es un desafío así para la discusión constitucional el día de mañana, digamos, el pensar en que esta mirada de ecosistema que hemos tratado de ir desarrollando y plasmando y que hemos trabajado muy bien con el Contralor en el último tiempo, sea algo que también tenga una expresión en la Constitución. Realmente nosotros tenemos el acceso a la información del Estado, de la administración garantizada en el artículo 8 de la Constitución. Tenemos por ahí una discusión pendiente, tenemos a la Contraloría, el Consejo no es un órgano autónomo constitucional, la Contraloría sí está reconocida en la Constitución, pero no tenemos una mirada en un capítulo, por ejemplo, que pudiera decirnos algo sobre transparencia, probidad, acceso a la información, que me parece sería clave pensando en los tiempos que vienen y pensando en la relevancia que tienen estos temas. Ahora, antes de entrar al debate constitucional y justamente donde ya te adelantabas un poco a mis futuras preguntas, pero antes de entrar ahí, me interesa ahondar un poco más con la ley del lobby, porque así, lobby a secas suena algo súper malo. Y, sin embargo, uno mira en el exterior, bueno, yo lo puedo ver y lo vi en el caso de las propias instituciones europeas, tienen regulado el lobby. O sea, el lobby existe. Los grupos intermedios, sean gremios, sindicatos, distintos tipos de grupos intermedios, tienen sus propios intereses y tratan evidentemente de hacer valer su voz frente a autoridades públicas para que después se tome la decisión. O sea, de por sí el lobby no es malo, pero sí debe estar regulado y sí debe cumplir una función de que no sea presión, que no sea... Entonces, podríamos hablar un poco más del concepto del lobby para desmitificar, por un lado, algo que suena muy mal, es una realidad, pero que puede llevar a corrupción, puede llevar a presiones, puede llevar a ese otro extremo que sí es lo malo, digamos, para que la gente nos entienda en general. Tu pregunta es súper buena, Ana Paulina, porque efectivamente lobby es una palabra que tiene una carga semántica súper negativa. Súper negativa. Uno dice lobby es como la actividad que ejerce delito. Gente que está dedicada, claro, a un delito. Y en la práctica el lobby es una actividad, cuando tiene un marco regulatorio adecuado, súper legítima en la práctica. Que es decir, básicamente lo que se quiere es incidir en la toma de decisiones públicas. Y eso lo pueden hacer gente que está pagada para incidir en la toma de decisiones públicas, empresas que tienen un interés regulatorio lo hacen y contratan a veces a especialistas en esta materia, o lo hacen también la sociedad civil, ¿no? Los gremios, lo hacen, en el fondo, las organizaciones de trabajadores, lo hacen los centros de pensamiento, las ONG, porque tienen un interés legítimo que quieren defender, ¿no? Y tienen antecedentes para poner sobre la mesa, etcétera. Entonces, esto, o el lobby, es básicamente la incidencia y la toma de decisiones de una autoridad. Eso en uno de los capítulos que está normado. Entonces, es una actividad legítima y que en la práctica es bueno que esté regulada porque eso le pone un marco de acción, ¿no? ¿Qué es lo que evita? Cuando existe una normativa de lobby que le pone un marco de acción a esto, evita que existan los espacios extrainstitucionales del poder, donde en la práctica existe una incidencia que establece obviamente una simetría en la posibilidad que tengo yo como ciudadano o una empresa con mucho dinero de incidir en la toma de decisiones públicas. El lobby establece un espacio regulado donde en el fondo existen las solicitudes de audiencia y todos los chilenos, chilenas, personas naturales, jurídicas, representantes de intereses de una empresa o de la sociedad civil debieran tener la misma posibilidad de incidir frente a la autoría en una toma de decisión. Y eso es lo que regula básicamente la ley del lobby, esa igualdad ante la ley, ¿no? Ahora,
y por lo tanto disminuye el manto de opacidad respecto a dónde se produce esta incidencia que puede ser súper negativa, ¿no? Pues esta incidencia donde existe esta cosa por el lado, el amiguismo, el tráfico de influencia, que eso sí en la práctica es el delito, ¿no? Esto regula aquella actividad. Entonces, es muy bueno que nosotros tengamos de lobby. De hecho, a mí me toca ser miembro de la Comisión de Integridad de la OSD a propósito de las discusiones y como el avance que ha tenido Chile y la ley de lobby en Chile, pese a que nosotros creemos que tiene un montón de deficiencias todavía, es muy, muy reconocida en el espacio de la OSD, donde estamos con varios países y de hecho nosotros tenemos ahí un rol muy destacado. ¿Y por qué? Porque en la práctica hacemos lo que muchos otros países han avanzado muy poco en la práctica, que es justamente tener regulado este marco de acción respecto a la incidencia de la toma de decisiones, y a la influencia de la toma de decisiones. Y lo mismo con estas otras dos cosas que son menos visibles, pero igual importantes, que es la regulación respecto a en el fondo que tiene que existir un registro respecto a los regalos que existe en la autoridad, respecto a quién paga los viajes, por ejemplo. Era muy común antiguamente que cierta empresa que tenía cierto interés en una toma de decisión pagara un viaje completo, por ejemplo, a autoridades a algún lugar específico para que miraran, no sé, una experiencia interesante. Bueno, eso hoy día está regulado. Entonces, existe y todas las autoridades públicas están sujetas a la ley de lobby, están sujetas también a un cierto control de la ciudadanía porque toda esa información está publicada hoy en día, ¿no? Y si no se publica, hay una sanción además asociada a la no publicación. Entonces, la verdad es que creo que nosotros tenemos una muy buena normativa y más bien el desafío como país es perderle el miedo a la existencia de una norma de estas características. Si todos jugamos las mismas reglas en la práctica, ganamos todos en la práctica, establecemos una igualdad de trato. Y te lo digo porque me ha pasado mucho, yo soy sujeta de lobby como autoridad en el fondo en el Consejo para la Transparencia y todos los consejeros en general. Y claro, me pasa mucho que tú le dices, pero espérate, tú me quieres venir a plantear algo que tiene que ver con una norma, por ejemplo, con una decisión que está tomando el Consejo. Si es esa la naturaleza de la reunión que tú me quieres pedir, entonces hazlo por la plataforma de lobby y yo te recibo sin ningún problema. Y las personas se asustan en general cuando uno dice, como uno va a quedar en un registro. La verdad es que no, al revés. Lo que estamos haciendo es establecer un marco regulado de relación cuando legítimamente alguien quiere plantearte algo, pero que tiene que ver, en tanto tu autoridad, tiene que ver con la toma de decisión. Entonces yo creo que tenemos que perderle el miedo un poco a que, y más bien felicitarnos como país por tener una norma de estas características. Ahora, la gente que nos está escuchando, gente común y corriente que tiene obviamente una cercanía con todos los servicios públicos, desde las municipalidades hasta, qué sé yo, la FONASA, o con todos los servicios públicos en general, y que nos está escuchando y que a veces va a un lugar y pide información y se la deniega. Y suele ocurrir que aquellos más vulnerables, de condiciones socioeconómicas más bajas, es a quienes más se les deniega la información, a que si es Y además que una son las persona... personas que no conocen que existe una norma que los Exacto. protege hasta... Entonces, justamente ese es el punto al que quiero llegar. ¿Qué le puedes decir tú a esas personas que nos están escuchando, que se han visto incluso en situaciones en las cuales han ido a algún servicio público a pedir información y a veces se las han negado, e incluso a veces con maltrato, dependiendo de la situación, el contexto? Hemos escuchado de tantas veces de experiencias que no son muy buenas, que es muy distinto que si va alguien bien vestido y que se nota y pide, porque ya lo sabemos por lo que ha estudiado y también lo conversamos acá con Marcela Ríos, sobre que en Chile también existe desigualdad de trato, que es algo que justamente Decía el las informe personas... desiguales de PNUD hace un par de años atrás. Y Exactamente. una gran Entonces, queja sobre el Estado, además, en eso. exacto. Y justamente hablamos sobre ese tema, sobre la desigualdad de trato. Y este puede ser un tema en el cual, ante un servicio público, la desigualdad de trato es muy notoria. Entonces, esas personas que nos están escuchando hoy día, que nos están viendo a través de Canal 9 Regional, que nos están viendo a través de TVR Ñuble, o que entran al canal de YouTube o es en Spotify. ¿Qué le dirías tú a esas personas? ¿Cuáles son sus derechos? ¿Qué tienen que hacer si ven vulnerado su derecho a la información? ¿Lo hacen por internet? ¿Hay algunas oficinas? En la práctica, aterricémonos súper en la práctica. Primero es entender que el acceso a la información pública no es el favor que le hacen las oficinas públicas a los ciudadanos o ciudadanas, es un derecho fundamental.
De hecho, toda nuestra experiencia deriva de una mirada del derecho internacional respecto a la libertad de expresión que finalmente termina derivando en esta mirada sobre el acceso a la información pública, ¿no? Y por lo tanto está normado. En muchos países existe el reconocimiento constitucional, en otros no. Nosotros aspiramos a que esto avance con un reconocimiento constitucional más explícito. Pero más allá de eso, es entender que desde que existe la norma en Chile, de la 20.285, hace 11 años, casi 12 años atrás, es una norma que en la práctica es un derecho para todas las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país, por lo tanto se hace exigible. ¿Qué es lo que establece? Sí, esto tiene que estar normado bajo ciertos procedimientos. Entonces, ¿qué es lo que se establece en la práctica? Uno va y tiene la posibilidad de hacerlo presencialmente o a través de internet, una solicitud de acceso a la información pública. Yo quiero tal información que, en el fondo, que si no está en el portal, pero no está publicada Transparencia Activa, quiero tal información pública, ¿no? Con la mayor precisión que se pueda, ¿no? En el fondo, para tener claramente cuál es establecida, cuál es la información que usted requiere. Esa información pública, que puede estar en instrumento, programa, en decreto, un montón de, en el fondo, formato, tiene el servicio público, tiene que causar recibo de su, en el fondo, solicitud de información y tiene máximo 20 días para poder responder esa solicitud. Perdona, Gloria, que te interrumpa. ¿Debe necesariamente existir y probarse un interés específico de esa información? Es decir, aquel que lo va a pedir tiene que decir, quiero esta información porque lo quiero para esto. No, de hecho, en la primera instancia incluso las personas pueden ocupar una casilla de cuenta electrónica y un nombre X y no tiene que necesariamente registrarse con su nombre, y pasa mucho eso a propósito de situaciones que ocurren en ciertos servicios públicos, la necesidad de cuidar tu identidad, y hay gente que en la primera instancia cuando se va a amparo sí, pero cuando en la primera instancia no necesariamente declara quién es su identidad, ¿no? Con un correo y un nombre que es distinto al propio. Entonces, no se declara interés. No, me refiero al interés, que la persona pide la información por algo específico. No tiene que declarar el interés, no es necesario, es información. Por eso el principio es que la información que está en el poder del Estado es información que le pertenece a las personas, por lo tanto no hay un interés previo que declarar, ¿no? Y hay una serie de principios además que establece la ley: máxima transparencia o máxima divulgación, máxima transparencia, la posibilidad de que exista efectivamente no discriminación, por ejemplo, facilitación, o sea, una serie de principios más que tiene la ley que además deberán facilitar aún más la entrega de información. Pero además, dicho eso, los procedimientos están súper normados. Entonces, en la práctica, las personas que van a requerir información, ya sea por vía presencial, para lo cual debiera llenar un formulario, o a través de la página, el 90 y tantos % de los servicios públicos está en el portal de transparencia. Entonces, las personas pueden solicitar una información y con eso se abre, en el fondo, diremos, un expediente de solicitud de acceso a la información pública que tiene necesariamente que ser respondido. Si ese expediente, en los plazos que establece la ley, y el acuse de recibo tiene que ser bien inmediato, los siguientes 5 días, después hay 20 días para poder responder, etc. Si ese expediente o esa solicitud de información no es respondida porque no es respondida, nadie dice nada, o le deniegan la información, o lo que le entregan en realidad no obedece a lo que uno solicitó, o lo que sea, digamos, uno puede recurrir, y para eso tiene 15 días más al Consejo para la Transparencia para decir, ¿sabe qué? Viene a ser se llama, en el fondo, un reclamo vía amparo, porque en el fondo hubo una denegación de acceso a la información pública. También es posible que exista, por ejemplo, cierta información por transparencia activa, y eso hay un listado en la ley respecto a esto, que diga, en la práctica, mire, hay cierta información que debería estar publicada y no está publicada por transparencia. Y ahí tú también puedes ir a hacer una denuncia al Consejo para la Transparencia para establecer las razones por las cuales en el fondo esto no estaba publicado, o qué es lo que sucede en el fondo en la práctica. Y entonces existe un procedimiento, está la norma, hay una institución que es garante en esta materia, y creo que en el fondo están los mecanismos. Por lo tanto, todos los ciudadanos y ciudadanas, sea naturaleza que sea, respecto a información pública. No así respecto a otra cosa en la norma, y que en el fondo es un derecho constitucional que está garantizado, que tiene que ver más bien con el derecho a petición, que es otra cosa, es como el pronunciamiento respecto a algo. No, respecto a información pública existente, a todas las personas les asiste un derecho, y ese derecho es exigible. Y existen procedimientos para establecer y garantizar que esa información se entregue. Ahora, Gloria, pasemos a la discusión constituyente. ¿Por qué es importante que esto se aborde, como tú lo decías, como un ecosistema, que es una palabra que cada día utilizamos más?
no siempre se entiende, pero en el fondo ha quedado claro ya de lo que nos has explicado, que no es solo el Consejo de la Transparencia y no pensar que la Constitución son como capítulos cerrados que no se tocan unos con otros, y menos aún pensar que esto no tiene relación con, digamos, con una filosofía que está detrás de la Constitución. Entonces, en esa idea de ecosistema, de transparencia, de probidad, de medidas anticorrupción, de medidas justamente para evitar malas prácticas, ¿qué crees tú que debiera, estas 155 personas que van a discutir el texto, debieran considerar para la redacción? En cuanto a la transparencia, uno como principio que inspira, que funda esto, pero por otro lado también el Consejo de la Transparencia, ¿debe ser elevado a rango constitucional o siga en una ley y no en la Constitución, pero que quede algo ya en la Constitución? ¿Qué crees tú respecto a eso para que también lo tengan en cuenta aquellos candidatos y candidatas a la constituyente que estén escuchando este programa? Mira, yo creo que son dos temas fundamentales y de hecho lo hemos dicho y hemos estado haciendo algunas acciones al respecto con el cuidado, por cierto, que merece estar frente a un órgano que es autónomo, que en el fondo tiene su propia soberanía y donde ninguna de las instituciones públicas, entre ellas el Consejo, tiene la posibilidad de ir a dictar pauta ni a decir qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Pero nosotros lo que sí hemos hecho es establecer algunas sugerencias para alimentar un poco el debate público también sobre la importancia que tiene esta materia. Entonces son dos líneas como de acción en el fondo. La primera es una cosa que va a ser un desafío bien importante una vez que la Convención Constitucional se instale, que es que la Convención Constitucional, por las disposiciones en el fondo que se establecieron previamente además en la modificación del artículo 15, es que va a tener que decidir su reglamento. Exacto. Entonces tiene que decidir un reglamento que en la práctica tiene que establecer las condiciones de funcionamiento de esta Convención Constitucional. ¿Qué es lo que hemos dicho nosotros al respecto? Es muy importante que se considere que el acceso a la información pública es un pilar fundamental en la confianza. Lo dicen nuestros estudios por lo demás de transparencia, ¿no? Cuando las personas conocen que existe el acceso a la información pública y lo ocupan, tienden a confiar más en las instituciones que aquellas personas que no tienen ni idea que tienen este derecho en la práctica. Hay una constatación interesante en nuestros estudios nacionales de transparencia. Entonces, dicho eso, creo que hay una discusión, y además siendo la transparencia un valor súper, que ha estado muy elevado, cada vez más elevado, entonces la transparencia debe ser un principio para funcionar. ¿Qué hemos dicho? Miren, la verdad es que respecto a las comisiones, respecto al acceso a la información pública, respecto a la transparencia activa, respecto a la publicación de las actas, respecto a los documentos y la gestión documental que hay que hacer, hay que poner un ojo fundamental. Nosotros lanzamos, de hecho, en www.consejotransparencia.cl hay una propuesta de reglamento inicial, nos juntamos con una serie de actores para poder hacer una segunda propuesta de este reglamento que establece en el fondo esos principios, ¿no? ¿Qué cosas nos parece que habría que mirar? ¿Qué cosas debieran ser miradas respecto a causales de reserva, por ejemplo, que efectivamente debieran ser consideradas? Eso es como una parte. Y lo segundo tiene que ver con algunas modificaciones importantes que tienen que ver, bueno, esto solo respecto al reglamento, sí, ¿eh? Que tienen que ver con la cosa que ya está normal. En la práctica, los convencionales constituyentes van a ser sujetos de lobby, van a ser sujetos de declaración de intereses y patrimonio, y ahí lo que hemos estado trabajando es básicamente algunas sugerencias de adecuación a lo que debiéramos hacer, ¿no? Hay, por ejemplo, sujetos de lobby no solamente deberían ser los convencionales constituyentes, sino que probablemente su equipo de asesores y también la Secretaría del Fondo de la Convención Constitucional. Todos ellos son sujetos en la práctica potenciales de lobby y es importante saber qué es lo que ocurre y que esa información sea transparente, ¿no? Eso es como básicamente por poner un ejemplo de lo que estamos haciendo. Y la segunda parte tiene que ver con los principios. Y ahí lo que nosotros, ese trabajo todavía es un trabajo que hemos estado desarrollando en el Consejo, tenemos una mirada, por cierto, nos parece que sería muy valioso que los principios de acceso a la información pública, protección de datos personales quedaran claramente establecidos y explícitos en la Constitución. Hoy en día no es explícito en materia de acceso a la información, sí es explícito en materia de protección de datos, pero además nos parece que sería súper relevante, y ahora está una discusión que dan otros también, digamos, pero nos parece que sería súper relevante elevar al Consejo para la Transparencia a rango constitucional, como un órgano autónomo constitucional. ¿Por qué es importante, creemos? Porque en la práctica hoy en día el Consejo para la Transparencia tiene potestad muy limitada sobre 900 y tantos servicios públicos, pero que son básicamente Administración Central del Estado, los municipios, las universidades públicas
y algunas disposiciones muy específicas en empresas públicas. Pero, por ejemplo, no tenemos potestad sobre el Congreso Nacional, no tenemos potestad sobre el Poder Judicial y sobre las autonomías constitucionales en general. Si nosotros queremos avanzar hacia un ecosistema, pero además donde todas las instituciones públicas, no solamente las del Ejecutivo o de la Administración Central, estén consideradas, entonces nosotros deberíamos abrir la cancha y pensamos que ahí el Consejo podría jugar un rol. Y en el fondo, además, establecer un rango superior en una institución que cumple un rol, creemos, muy fundamental. Entonces, en eso estamos, digamos. Ahora va a depender mucho de los convencionales constituyentes. Bueno, y por cierto, también reconocer esta idea que tú decías, reconocer esta idea de que existe un ecosistema. Entonces, por lo tanto, como existe un ecosistema, entender que, y sería interesante pensar en un capítulo que hable de la transparencia, la probidad y el acceso a la información, donde nosotros, pero también otras instituciones como la Contraloría, en su medida también la Fiscalía, cumplen un rol respecto a estas materias que son cada vez más importantes para los países, sin duda. Hay un tema que tú tocaste y de hecho lo tenía pendiente y ahora lo engancho. El tema de la protección de datos. Porque por un lado nos encontramos con la transparencia, pero por otro lado también con la protección de datos. Y aquí también lo quiero conjugar con otra cosa respecto al proceso constituyente del cual tú estabas hablando, porque sabemos hoy día que hay no solamente malas prácticas, sino que también derechamente delitos que se cometen con estas llamadas funas o cuando alguien emite una opinión, le publican su información particular, su número de teléfono, y viendo a veces estas situaciones que son excepcionales pero son graves, cuando ya entren en funcionamiento estas 155 personas, van a estar sometidas también a una gran presión mediática. Y si además las sesiones van a ser por streaming o si es que van a quedar actas, existe también un cierto ambiente polarizado en algunas personas que utilizan esto para presionar a aquellos que van a tomar una decisión tan fundamental en este caso como dictar la Constitución, y resulta que exponen su vida privada o exponen su número de teléfono, etcétera. Entonces, ¿cómo juega esto? La transparencia, la protección de datos y al mismo tiempo esta presión que sobre todo se amplifica con las redes sociales y que a veces llegan hasta a amenazas a las personas cuando no opinan lo mismo de la persona que está haciendo la amenaza o que está causando un acoso, un ciberacoso u otras formas de amedrentamiento. Ya es difícil para aquellas personas que están casi acostumbrados a el troleo, que están acostumbrados a la presión. Pero cuando pensamos en 155 personas, muchas de ellas que van a ser elegidos, que no tienen ninguna experiencia en esto, también da como un poco de susto para esas personas y se pueden sentir intimidadas. ¿Cómo ves tú todos estos elementos mezclados en esto que va a ser el proceso constituyente? Mira, yo partiría como de un principio básico con el que nosotros trabajamos en el Consejo para la Transparencia para situar bien el rol de la transparencia. Transparencia no es sinónimo de exhibicionismo. Por lo tanto, no se trata que aquí la transparencia en fondo implique como apertura total. Por eso todas las normas de transparencia en rigor incluyen causales de reserva, que son súper importantes y que en la práctica es importante que se respeten. Y lo digo porque, y además nuestra propia norma de transparencia contiene un capítulo específico que mencionaba hace un rato atrás, que es el artículo 33, letra M, que nos pide a nosotros como consejo que velemos por la protección de datos personales. En realidad dice por la protección de la vida privada, que es la norma que existe actualmente del año 99 en Chile. Entonces, nosotros en rigor tenemos un marco que nos permite generar, con todas las deficiencias que tiene la protección de datos personales en Chile en materia normativa, digamos, porque una ley antigua, pero nosotros podemos de manera adecuada hacer conversar ambos principios, es decir, la posibilidad de acceder a la información pública, pero protegiendo otros derechos fundamentales que tienen que ver con la protección de la vida privada y la protección básicamente de los datos personales. Y yo creo que eso es coherente y es una muy buena conversación respecto al proceso constitucional que viene, y particularmente respecto al reglamento. De hecho, nosotros lo hemos relevado en esta primera versión que hicimos de una propuesta para la discusión pública sobre el reglamento. Nosotros consideramos que efectivamente hay una discusión respecto a ciertas discusiones celebradas, reservadas, si tú quieres, privilegio deliberativo, que es además un concepto que existe en la norma de transparencia actual, que debiera ser revisado. ¿Qué es lo que creemos sí respecto a esto? En la práctica,
nosotros entendemos que debiera haber espacios, en el fondo, donde al menos debiera considerarse la posibilidad de que existan conversaciones más privadas entre los convencionales constituyentes, y eso es una posibilidad. Más que para evitar el amedrentamiento, que yo creo que también hay una discusión pendiente, sino que porque necesitamos que el proceso deliberativo entre ellos se realice de la manera como más tranquila. Tengo a mi perro por ahí en el fondo, de la manera más tranquila, en el fondo, y adecuada que debiera producirse, ¿no? Y creemos que hay una cuestión pendiente que es súper importante considerar y que debiera hacerse bajo ciertos preceptos, ciertas normas, que es lo que dice nuestra propuesta preliminar, pero hay que revisarlo, y esto va a ser una decisión muy importante de los convencionales, que en cualquier caso, si alguna discusión se declarara reservada o secreta, esa discusión debiera darse sobre la base de un acuerdo muy amplio, con un quórum elevado de los convencionales, y luego, en cualquier caso, lo que se protege básicamente ese proceso de deliberación, pero bajo ningún punto de vista el conocimiento posterior de la discusión que ahí se dio. ¿Ah? Y por lo tanto se levantan acta, igual todo, pero hay una reserva que en el fondo se generaría en principio para proteger ese proceso deliberativo, que es importante. Lo que no obsta, por cierto, que exista participación ciudadana y que efectivamente las personas, las organizaciones de la sociedad civil puedan tener también una expresión respecto a determinadas materias sobre las cuales les interesa pronunciarse. Pero que haya ciertos espacios, pero que en cualquier caso debieran ser la excepción y no la norma. La norma debería ser la apertura y proteger ciertos espacios con mucha legitimidad ciudadana, explicando muy bien la razón por la cual esto se da, por ciertas razones. Lo otro es algo que yo creo que es una discusión pendiente en Chile, que tiene que ver con este amedrentamiento, este hostigamiento permanente que puede existir en las redes sociales, que en muchos casos se ha transformado en amenazas de muerte para personeros, para autoridades, etc. Creo que ahí nosotros tenemos la necesidad de ir a una discusión en Chile mucho más relevante, que tiene que ver, por un lado, con poner el foco y la atención en la educación ciudadana para combatir la desinformación, para combatir los troleos y todo ese tipo de cosas de las que a veces muchos se hacen parte. Cuando se publica información, me acuerdo un caso patente, cuando se publica información de, por ejemplo, una persona contagiada de COVID-19, que nos pasó mucho en la pandemia, y publica la dirección, el número de teléfono y todo, y hay gente amedrentando esto, pero además hay gente publicando en redes sociales la información privada o personal de esa persona, eso debiera recibir una sanción. Porque hay ahí una vulneración a un derecho fundamental, a la integridad de una persona. Y eso debiera recibir una sanción desde quienes generan la información a quienes replican esa información. Y eso no es un atentado a la libertad de expresión, eso es básicamente la protección de derechos fundamentales. Y los datos de salud, sobre todo, son datos además que son datos sensibles considerados en la legislación. Entonces, creo que ahí nosotros tenemos todavía una discusión pendiente que tiene que ver con legislación, que tiene que ver con la educación de la ciudadanía. Aquí lo que se vulnera son derechos fundamentales y no podemos caer en este discurso del odio, la intolerancia y fomentar ese discurso. Hay países que han hecho campaña respecto a esto, otros que legislan respecto a esta materia. Es un fenómeno de las democracias hoy en día que es bien difícil de controlar, pero en cualquier caso yo creo que nosotros tenemos que estar muy atentos a eso. Pero sin perjuicio de eso, yo creo que respecto a la Convención Constitucional hay que generar las condiciones para que efectivamente esta deliberación en ciertas condiciones de reserva secreto se dé, pero recordando que el principio fundamental sea siempre el acceso a la información y la transparencia y no proteger estos espacios reservados, que sean muy justificadas las razones por las cuales esas discusiones se pueden eventualmente dar, por ejemplo, temas de relaciones internacionales o eventualmente temas de defensa que podrían caer en esa categoría. Y en cualquier caso, la información después debiera estar sujeta a cierto acceso a la información pública, debiera haber documentación sobre eso. Conocemos, voy a poner como un ejemplo que puede ser algo irónico, digamos, pero conocemos las actas de la Comisión de Althusser, francamente, que fue un proceso constitucional que se dio en dictadura. O sea, obvio que debiéramos tener un procedimiento, sobre todo para conocer actas, procesos y cómo se hizo el proceso ahora en este proceso constitucional. Gloria, para terminar, ¿qué consejos le darías tú o sugerencia para aquellas personas que nos están escuchando y que son candidatos, candidatas a ser constituyentes? En esta materia en específico, ¿en qué tienen que poner más el acento? Porque además a veces escuchamos ciertas promesas de candidato o candidatas respecto a temas que no necesariamente son constituyentes o van en la Constitución, pero por otro lado hay temas como este que sí tienen que ver con lo constitucional y a lo mejor ni siquiera
lo han pensado que está vinculado a la Constitución. Ujú. ¿Qué les dirías tú? ¿Qué pensar en ellos, en sus propias propuestas y más aún si es que son elegidos o elegidas? Bueno, es bien difícil cómo poder hacer propuesta a candidatura. Nosotros en eso somos muy cuidadosos además desde el Consejo, porque obviamente tenemos un montón de procesos electorales en ciernes y es difícil decirle a los candidatos qué tienen que hacer o qué no tienen que hacer. Lo que sí yo creo que nosotros en Chile hemos ganado una experiencia bien relevante en materia de transparencia, acceso a la información y probía en la lógica de este ecosistema que decíamos. Y yo creo que vale la pena mirarlo y no retroceder, sino que avanzar. Nosotros en Chile hemos logrado consolidar un sistema que tiene déficit todavía, le faltan muchas cosas. Nosotros estamos discutiendo una ley de transparencia 2.0 ahora, pero es importante pensar en que el ciclo constitucional que viene debiera consolidar estos derechos, no como un patchwork que a veces existe, ¿no? como una cosa por aquí y otra por allá, sino que como una mirada concreta, una mirada coherente en esta cuestión. Y esto yo creo que es hacerse cargo de la mirada del ecosistema. Eso uno, yo creo que es fundamental avanzar, porque así avanzan las democracias modernas, con transparencia, con acceso a la información, con políticas de probidad clara que combatan la corrupción, pero además establezcan, reconozcan derechos fundamentales de las personas. Eso uno. Y lo segundo es tener mucho ojo, y por eso quisimos hacer esta propuesta pública de discusión sobre justamente el proceso constituyente y el reglamento, es tener en cuenta que nos jugamos mucho en la confianza de lo que haga la Convención Constitucional y cómo establezca sus propios procedimientos para funcionar. No va a ser una discusión fácil probablemente. El país está, mi impresión es que está más polarizado la élite que probablemente la ciudadanía. Un poco muestra esto los resultados electorales que tuvimos con el apruebo y el rechazo. Yo creo que es bien como evidente como dónde está la ciudadanía ahí. Pero sí creo también que hay mucha expectativa que tiene que ser claramente explicada respecto a lo que viene. El proceso constituyente es un paso de un largo camino hacia la modificación probablemente del tipo de sociedad que todos nos imaginamos. Y ahí yo creo que el rol de los candidatos, de quienes van a ser constituyentes, va a ser fundamental para establecer confianza en el proceso. El proceso va a ser tan importante como el resultado, que va a ser el plebiscito ratificatorio o no, pero después sobre el camino que viene, del que somos todos responsables. Y yo creo que ahí los principios de acceso a la información, la probidad, la transparencia sobre la cual se funcione, etcétera, creo que cumplen un rol que es hacer algo que es muy fundamental para nuestra sociedad, es recuperar la confianza. Bueno, Gloria, yo te agradezco muchísimo que hayas estado en conversaciones desastrosas tratando este tema que me interesaba mucho abordar justamente porque creo que para democracias sanas, para democracias fuertes, requerimos también confianza en las instituciones, requerimos transparencia, requerimos también esta apertura y no secretismos en los cuales hemos vivido el pasado y que justamente ha hecho que la ciudadanía se vaya sintiendo o vaya teniendo una desafección, incluso en algunos casos rechazo a ciertas instituciones, justamente porque se sienten postergadas, se sienten que no tienen los mismos accesos, el mismo trato respecto a las instituciones públicas en especial. Así es que muchas gracias por haber participado en nuestro programa. Gracias, Paulina, a ti. Bueno, y felicitaciones también por este espacio de conversación. Bueno, y a ustedes los esperamos en un próximo capítulo con nuevos temas, nuevos invitados para seguir analizando este proceso constituyente y sobre todo tratando de manera pedagógica y didáctica hacerles llegar a la mayor cantidad de personas, a la ciudadanía en general, bueno, estas discusiones que son relevantes. Recuerden que estamos transmitiendo, nos pueden ver en el canal de YouTube, además en Spotify, en Canal 9 Regional y además en TVR Ñuble. Nos vemos en un próximo capítulo. Adiós.